Bueno, entonces ahora vamos a analizar el siguiente tema. Ya estuvimos viendo la primera condición de equilibrio, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema. El siguiente tema es momento de torsión. ¿Y qué es el momento de torsión? Bueno, para explicarlo, vamos a ver algún ejemplo, pero básicamente trata de qué tan efectivo es un giro de un cuerpo rígido. Y entonces uno dice, ¿dónde hay giros de cuerpo rígido? ¿Para qué es? ¿Para qué nos van a enseñar eso? Yo me haría esa pregunta a lo mejor, ¿no? Entonces imagínense cuán importantes son los giros de cuerpo rígido por lo siguiente. ¿Y por qué estoy ahorita aquí a medianoche afuera de mi casa haciendo estas tomas con aquí los perros de los vecinos gritando? O sea, el perro, el animal perro, además del perro vecino que ya les digo que es una persona insoportable, un borrachillo insoportable. Pero bueno, este, fíjense, viene el tema no es el vecino, el tema es cuerpos rígidos. ¿Qué son estos? Fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué agarro esto aquí? Fácil, que se me ocurrió fácil. Mira. Ustedes verán que este ring es duro, es un cuerpo rígido, ¿sí? Y qué tan efectivo sea el giro, ¿sí? Qué tan efectivo logre el motor pasar, transmitir esa fuerza a este cuerpo rígido, es el funcionamiento de este carro, sí, un Volkswagen que desde los tiempos de allá del Führer demostró ser un gran carro, ¿no? Y por eso quise conseguirme uno de estos que lucharon junto contra aquellos que tengo una Jeep acá, sí, viejita, pero pues bueno, tengo la lucha entre ambas marcas, ¿no? Este, Aquí está, cuerpo rígido. ¿Qué tan importante es? Imagínense todo lo que ha revolucionado el invento del automóvil a la humanidad. Una motocicleta, una bicicleta y además las herramientas, ¿sí? Entonces, los giros de cuerpo rígido son muy importantes y muy útiles, o sea, tremendamente prácticos para la humanidad completa, ¿sí? Entonces nos toca analizar esta efectividad de giros de cuerpos rígidos, ¿sí? Cómo medirlos, cómo se dan, cómo es mejor, cómo es más efectivo. Eso es lo que vamos a analizar. Además, otro caso, ya que hablo de herramientas, fíjense, saqué por ahí esta herramienta llamada cruceta, o al menos así la conocemos acá en el norte, la cruceta. Sí, imagínense lo siguiente, sí, para plantear el caso y la explicación, que vamos a ver ahorita más adelante en el video. Fíjense, entonces yo quiero que se me ponche la llanta, por decir, ¿no? Por suerte ahorita no está ponchada, pero eso es un clásico aquí en este carrito. No porque sea un mal carrito, sino pues porque pues, no me pagan como millonario y pues no traigo llantas así excelentes, ¿no? O sea, si se fijan. Entonces, bueno, busco cuál es la entrada, si se fijan. Estoy buscando cuál es la entrada y pues no le atino, pero por fin le atiné, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Un giro. Y pretendo que sea un giro lo suficientemente efectivo para yo poder, ¿sí? Ya sea apretar el tornillo o, ¿sí? En contra de las manecillas, liberarlo, ¿sí? Y entonces seguramente se han dado cuenta que a veces estos tornillos, ¿sí? Cuando ya tienen un tiempo ahí, se pegan y necesita uno hacer mucha fuerza, bastante fuerza, ¿sí? ¿Sí? Entonces una persona así fuertota, fíjense, voy con el primer concepto.
con mucha fuerza, si aplico mucha fuerza, voy a hacer un giro muy efectivo, cierto. Pero llega un punto en que a lo mejor llega así un señor así medio debiluchillo, así como su profe, ¿sí? Y entonces dice, ay, hijo de su madre, pues ya no le pude dar más, ¿verdad? ¿Sí? Ya invertí mi fuerza y todavía no. Entonces, si ustedes se han fijado, ¿sí? Puedo hacer uso de acá de la vieja confiable, miren. ¿Sí la ven? Esta es la vieja confiable. Entonces, ¿qué hago? Inserto, ¿sí? Y de aquí, miren, un poquito que me recargue y sale, ¿sí? No necesito invertir tanta fuerza como si lo estoy haciendo desde ahí, ¿sí? Entonces se fijan que utilizando esta palanca provoca un giro más efectivo, ¿sí? Entonces, bueno, todo este ejemplo fue para analizar ahora con matemáticas la situación del momento torsionante y la efectividad del giro de cuerpo rígido. ¿Sí? Vamos a analizar. Bueno, entonces como les decía, el momento de torsión, ¿sí? Es la efectividad del giro de un cuerpo rígido, así lo vamos a considerar. Entonces, bueno, vayan tomando nota en su libreta de los conceptos. Por ahí alguien me preguntaba que si era indispensable tomar cada nota y cada palabra de los videos y no, bueno, las anotaciones son eso, anotaciones, notas de lo que veamos que es necesario. Si tiene una memoria, este, bueno, fotográfica es de grabarse las imágenes, no sé cómo se llama, una memoria de grabar sonidos y todo. Excelente, bueno, pues con eso basta, o si toman los videos, pues ahí los voy a dejar de referencia. En mi caso, que tengo mala memoria y todo eso, bueno, pues yo les recomendaría, de mi punto de vista, que si fueran tomando notas de libreta, porque pues, luego uno lo busca más fácil, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Este, entonces, fíjense bien, entonces ese es el momento de torsión. La efectividad del giro de un cuerpo rígido. Ok, entonces también tenemos que considerar esto. Hemos estado viendo las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Entonces, el momento de torsión es una cantidad vectorial, ¿sí? De la cual tengo que mencionar que lo hemos estado viendo durante el transcurso de este curso, magnitud, dirección y sentido. Así tengo que denominar a un momento de torsión. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense bien, vamos a agregar ahí lo siguiente a las notas. Este momento de torsión, que ya vimos que es la efectividad del giro, va a tener la siguiente ecuación. Va a ser esta letra que es muy semejante a nuestra letra T. Es una letra tau griega, tau, ¿sí? Y con esta vamos a representar el momento de torsión. Y este momento de torsión va a depender de lo siguiente. O sea, que lo podemos considerar también como el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, esa va a ser la ecuación. Esa es la ecuación que tenemos que tener ahí a mano cuando estemos trabajando con el momento de torsión. Entonces, tau es igual a F por D. ¿Sí? Entonces, tau, momento de torsión, F mayúscula de fuerza, por
de distancia. Entonces, los aspectos de fuerza y distancia los hemos comentado o seguramente se han comentado en el primer curso de física. Entonces, para explicarnos un poquito mejor, vamos a ver un problema, propiamente un problema para hacer el análisis de este caso. Entonces, un poquito lo planteaba ahorita en la primera sección del video. Y bueno, vamos a ver otro caso que sería muy semejante, imagínense. El siguiente problema de ejemplo, vamos a suponer que sea el siguiente. Tenemos que hacer girar una tuerca hexagonal, así como esa que estamos viendo ahí. Entonces, a lo mejor la queremos aflojar, fíjense bien, ¿eh? Entonces, a ver, déjenme acuerdo cómo es este artefacto, que es algo más o menos así. ¿Se fijan? Si lo reconocen, ¿no? Es una llave universal, mejor conocida acá por estos lugares como la perica. Entonces, con una perica le vamos a dar giro a esta tuerca, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, ¿eh? Resulta que queremos calcular el momento torsionante. Y esta letra tau, si quieren también buscar en algún libro de apoyo o por ahí en internet, también la pueden ver así, ¿eh? ¿Es esta o es esta? Calcular el momento de torsión. Bueno, entonces me dice que para el cálculo de este momento de torsión, ¿qué necesito? Pues conocer la fuerza y la distancia. Bueno, ¿a qué nos vamos a referir con esto? Entonces vamos a escribirlo también, a tomar nota de esto. Fíjense bien lo que voy a comentar enseguida. Miren, un momento de torsión siempre se va a producir por un par de fuerzas. Fíjense lo que estoy diciendo. Un momento de torsión siempre se va a producir por un par de fuerzas y que estas fuerzas, que este par de fuerzas tenga una distancia de separación entre los ejes de las fuerzas. Una distancia de separación entre los ejes de las fuerzas a la que llamaremos brazo de palanca. Entonces, eso va a ser la forma en que se produce el momento de torsión. Por un par de fuerzas que tienen una distancia de separación entre sus ejes. Los ejes de las fuerzas. ¿Sí? Además, fíjense bien, esta distancia o palanca siempre estará medida a 90 grados o va a ser perpendicular, ¿sí? Es decir, hasta que está a 90 grados de la dirección de los ejes de las fuerzas. ¿Sí? Entonces tomaron nota de todo eso, ¿no? Porque ahorita lo vamos a
a analizar, ¿sí? O sea, ya qué quiere decir todo eso y cómo lo vamos a calcular. Bueno, entonces fíjense bien, ¿eh? ¿Sí? Eso sí que necesito que tomen nota para que lo puedan observar, para que lo puedan leer, que lo puedan analizar, ¿sí? En el ejemplo que estamos viendo. Entonces vamos a suponer, miren, vamos a suponer esto. Esta mano que tengo aquí, ¿sí? Va a estar haciendo una fuerza para que esto gire, ¿no? Una fuerza. Y por dar un número, voy a decir que sean 15 kilogramos. Es una fuerza de 15 kilogramos. ¿Qué es lo que estoy analizando? El giro. Lo que quiero analizar es el giro. Fíjense bien, el giro. Ahora, si yo aplico esos 15 kilogramos, mi primer pregunta y lo que me cuestionaría según lo que acabo de decir es si yo con una mano le puedo dar la vuelta con ese sistema que estoy observando ahí, entonces ¿dónde está el par de fuerzas que me dice el profesor? ¿Dónde quedó ese par de fuerzas? Bueno, fíjense bien. Acuérdense que Newton nos dice, cada fuerza de acción, a cada fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción. Entonces no puede haber una fuerza sola actuando en el universo. Siempre una fuerza es una interacción entre objetos. Entonces si un objeto ataca, ese mismo objeto que ataca recibe una respuesta de reacción. ¿Sí? Entonces, si algo empuja, va a sentir la reacción. Si algo da un tirón, va a sentir la reacción. Siempre es una interacción. Entonces, esta fuerza de ataque que estoy provocando con la mano, necesariamente tendrá una fuerza de reacción. Y uno diría, ¿y dónde quedó esa fuerza de reacción? Fíjense bien. Como si no hay esa fuerza de reacción y yo ataco con una fuerza, fíjense cómo voy a sentir cierta reacción, pero ¿cuándo se da el giro? Cuando evidentemente tengo una de ataque y una de reacción. ¿Se fijan? ¿Sí? Si la reacción es tan pequeña como esa, sí, que siempre es igual, sin nada más. En este caso está permitiendo el rodamiento. De hecho, una reacción siempre es igual, de la misma magnitud, en sentido contrario, tal como nos dice Newton. Sí. Y de la misma dirección. Entonces, si es de la misma dirección, fíjense cómo aquí estoy dibujando. ¿Se fijaron que dibujé en rojo? A lo que voy a llamar el eje de la fuerza de ataque. Y aquí tendría el eje de la fuerza de reacción. Misma dirección, ¿sí? Pero de sentido contrario y de igual intensidad. Si ataco con 15, esta me va a responder con 15, ¿sí? Entonces fíjense, si yo sujeto de aquí, ahora sí, y ataco, ahí es donde provoco el giro. Porque este punto me está respondiendo exactamente con la misma intensidad. Si lo dejo, si se fijan, miren, estoy aplicando aquí. Sí, se acomoda de otra forma la fuerza. Sí, nos da otro resultado. Pero aquí lo que estamos analizando no es la fuerza para trasladar el objeto, sino las fuerzas que provocan el giro. Entonces, aquí vemos, entonces sí, siempre se va a producir por un par de fuerzas, ¿sí? Pero estas fuerzas
necesariamente tendrán que estar a cierta distancia que vamos nosotros a considerar, ¿sí? Como la distancia, fíjense, la distancia entre los ejes de las fuerzas. Si se fijan, esta es a la que le estoy llamando distancia, ¿sí? Que acá entre nosotros y la forma común de decirle le decimos la palanca. O sea, esto que estamos haciendo aquí es una palanca. Esa es la distancia, ¿sí? Vamos a suponer que fuera de 25 centímetros, ¿sí? Entonces tengo una distancia entre los ejes de las fuerzas. Si se fijan que no me puse a medir de la punta de la flecha a la punta de la flecha, o de donde empieza a donde empieza, no. Dice ahí el enunciado que les acabo de decir, es la distancia entre los ejes de las fuerzas, ¿sí? Porque si se fijan, como son paralelas, todo lo que yo siga midiendo esa distancia, sigue midiendo lo mismo. Y siempre dice ahí, siempre va a estar a 90 grados. La medición se va a hacer a 90 grados de la dirección de las fuerzas. ¿Sí se fijan? Entonces ahí está a 90 grados. Entonces tengo las fuerzas. Ok. Entonces lo que me están pidiendo aquí es calcular tau. ¿Sí? Tau, que es el momento de torsión. Entonces ya con estos datos yo puedo decir, entonces tau, como es igual a la fuerza por la distancia, solamente tendría que sustituir. Entonces, ¿la fuerza de cuánto es? Diría uno, es un par, son 15 y 15. No, es la fuerza de ataque. La voy a contar una sola vez porque sería redundante volver a decir la fuerza de reacción si sabemos que mide exactamente lo mismo que la de ataque. Por eso así se queda esta ecuación. Es decir, 15 kilogramos para no redundar ahí. Las proporciones serían las mismas. Entonces, la fuerza de ataque, voy a contar una sola, la de ataque. Entonces, son 15 kilogramos por, acuérdense, los paréntesis significan multiplicación, por una distancia de 25 centímetros. Entonces, que son 25 centímetros, también podría mencionarlo como una ¿cuánto nos da 25 centímetros convertidos a metros? 0.25 metros. Entonces lo voy a cambiar a metros y ahorita les digo por qué. 0.25 metros. ¿Sí? Porque bueno, aquí empezamos a recordar que estamos en un sistema, o que muy comúnmente trabajamos en el sistema metros, kilogramos, segundos del sistema internacional. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a empezar a acostumbrarnos a esta cuestión de retomar el sistema métrico y en esa modalidad metros, kilogramos y segundos, a menos de que lo mencione en otra forma, ¿no? Entonces aquí tendría que T dije, ¿verdad? Pero no, es tau. Tau, esa no es una T, es una letra tau. Entonces sería 15 por punto 25 que nos da... a ver, déjeme ver si todavía jala esto. 15 por punto 25 que nos da 3.75. 3.75. ¿Con qué unidades? Fíjense bien. ¿Qué unidades tengo aquí? Kilogramos, metros. Y las unidades, pues, de un momento de torsión son los kilogramos metro. Entonces son 3.75 kilogramos metros. Y ese es el resultado de el momento de torsión. 3.75 kilogramos metro. Pero
aquí viene lo bueno, donde entra la física, ¿no? O sea, 3.75 kilogramos metros, ¿cómo los voy a entender? Porque ahí dice, son 3.75 kilogramos metro. Entiendo bien claro que es un kilogramo, entiendo bien claro que es un metro. Pero ¿qué son 3.75 kilogramos metro? O kilográmetros, que también así le llamamos a las unidades del momento de torsión. Fíjense bien, ¿eh? Kilogramos metro o kilográmetros. De hecho, si les gusta por ahí la cuestión de los automóviles y de lo referente a los automóviles, por ahí en algunos programas que vi últimamente, al mencionar esto que es la torsión, lo mencionan como kilográmetros y está bien dicho, kilográmetros. No dicen kilogramómetros, sino kilográmetros. Entonces, bueno, ¿qué va a significar estos 3.75 kilográmetros? Bueno, déjenme pongo otra hoja porque aquí ya como que no me queda espacio. Bueno, entonces les decía, ¿y qué va a significar para nosotros 3.75 kilogramos metros o kilográmetros? Ah, miren, lo vamos a interpretar así, esta es la forma en que lo vamos a interpretar. Esto querría decir que si en una palanca que tiene justo la medida de un metro, ¿sí? Si tenemos una palanca de una medida justa de un metro, al extremo, claro, y es un cuerpo rígido, ¿sí? Al extremo le colocamos una fuerza de 3.75 kilos. Y se fijan, esto no es lo que está sucediendo en nuestro problema original. Lo que está sucediendo es que tenemos 15 kilos a una distancia entre ejes de 25 centímetros o de 0.25 metros. Y el resultado nos da 3.75 kilogramos metro, que nos indica que es el equivalente a que, fíjense, el equivalente a que tuviéramos una palanca de un metro y le estuviéramos haciendo una fuerza en el extremo de 3.75 kilos. O sea, eso es el equivalente a esto, ¿sí? De tal manera que si no estamos viendo el dibujo o solamente nos dan la indicación o yo veo solamente esto en forma textual, 3.75 kilogramos metros de momento de torsión. Ah, digo, es un giro tan efectivo como esto. Si se fijan, esta es mi referencia. Yo ya no necesito tener forzosamente la situación en la que se esté dando, sino que sé que es un giro tan efectivo como esto. ¿Se fijan? Y entonces, cuando ustedes leen revistas acerca de automóviles, regreso a la cuestión de los automóviles, porque como lo veía hace rato, es bastante común verla reflejada ahí. Nos puede decir, momento torsor, es una de las características. En las camionetas muchas veces dicen que es una parte muy interesante, el par. También el par es otra forma de decirle al momento de torsión. También le podemos decir el par. ¿Por qué? Porque como lo habíamos dicho, es un par de fuerzas las que van a provocar este giro, ¿sí? Del cuerpo rígido. En el caso de las camionetas, pues en las ruedas, ¿sí? Y otra forma de llamarle al momento de torsión es la torca o el torque. Incluso si ustedes conocen por ahí mecánicos y tienen una herramienta que se llama el torquímetro, porque es otra forma de decirle el torque a este momento de torsión, ¿sí? Y bueno, pues ya dependiendo de dónde se haya hecho ese torquímetro, pues son las unidades que utiliza. Pero en nuestro sistema, pues son las unidades kilográmetros o kilogramos metros. Si se fijan, y así es como lo interpretamos, aunque no estamos viendo,
Ah, es como si fuera una palanca de 1 metro cargándole o dándole con esa fuerza, echándole esos kilos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a otro ejemplo. Fíjense bien, otra vez vamos a calcular el momento de torsión. Calcular el momento de torsión, es decir, tau, a ver, ¿a cuánto va a salir? Ese fue un problema, ¿eh? Vamos con otro ejemplo. El momento de torsión a un sistema como el siguiente, miren. Ustedes van a decir, ese es el mismo, ¿no? Sí, de hecho es el mismo sistema. ¿Se fijan? Bueno, vamos a poner sistema muy parecido. Que sean punto 40 metros. ¿Se fijan? Como nuestra fórmula decía, si voy a calcular momento de torsión, tau es igual a fuerza por distancia. Y la distancia, pues ya la estoy viendo aquí, que es la distancia que va a haber entre los ejes, porque los ejes, si este ataca con una fuerza en este punto, bueno, más bien aquí sería la medida, ¿no? Vamos a corregir. Sí, hasta aquí llegaría la medida, ya esto no va. Sí, entonces ahí tengo uno de los ejes y aquí está el otro de los ejes en la misma dirección. Sí, ahí tengo la distancia, punto 40 metros. ¿Se fijan? Es una llave más grande. ¿Qué voy a conseguir con eso? Una mayor efectividad de giro, como lo veía hace un rato con que llevaba la vieja confiable, la palancota, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que gano? Un aumento en D. ¿Se fijan? Entonces aumenta D. Como es directamente proporcional, obtengo una mayor efectividad en el giro. Entonces, por eso, aunque pues, esté ñanguillo, entonces yo puedo darle vuelta a esa tuerca. ¿Por qué? Porque logré una ventaja mecánica que se ve como reflejo de aumentar la palanca. Entonces aquí estoy aumentando la palanca. ¿Sí se fijan? Bueno, y entonces esa es la explicación que tenemos. ¿Por qué? Porque los señores que van a cambiar llantas muchas veces traen esas palancas. ¿Por qué? Porque provocan una mayor efectividad de giro, ¿verdad? Entonces, miren, entonces fuerza por palanca. Bueno, entonces aquí para calcular esto nos faltaría la fuerza, ¿no? Entonces, fíjense bien. Aquí voy a suponer otra vez una fuerza de ataque. Ahí está la fuerza de ataque. Fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, aquí voy a obtener que... Aquí voy a ver una fuerza de reacción que va a ser igualita que esta y por eso pues ya no la tomamos mucho en cuenta, pero sí, bueno, es un decir, ¿no? Nada más en la multiplicación, porque sí, aquí está muy tomada en cuenta en cuanto a sus ejes, en cuanto a su dirección y todo eso, es lo que provoca el giro. Entonces vamos a suponer que sean, fíjense, 150, pero fíjense lo que voy a escribir aquí. Newton. Esto lo hago para recordar que la gente comúnmente hablamos de las fuerzas en kilogramos. Vamos a la tienda y pedimos, deme tantos kilogramos de tortilla, ¿no? De dulces, de lo que sea. No vamos y les decimos, deme 150 newtons de tortillas. Porque, pues, primero nos van a correr y luego nos van a decir cosas. Entonces son 150 newton. Newton. Pero nosotros sabemos que va dependiendo de con quién estemos tratando, al señor de la tienda que estábamos acostumbrados o entre nosotros, ¿sí? Si alguien viene aquí a la casa y me dice, oiga, ¿quiere
ahora no, que hace mucho que no se dan, ¿no? Que las ayudas del PRI, que no, que vaya a llegar y me diga, oiga, le vendo un bulto de cemento de tantos kilos. Ah, pues yo le entiendo y sí. Pero si viene y me habla de Newton, pues yo digo, este me está tomando el pelo, ¿verdad? Sí. O sea, no porque sea del PRI, porque del PRI ya sé que me va a tomar el pelo, o sea, eso ya es obvio, sino que por la cantidad, ¿sí? O sea, a eso me refiero. Entonces, pero si ustedes hablan con alguien de ciencia, ¿sí? Y le hablan en kilogramos, o sea, les va a decir, no, espérate, joven, tú eres un bachiller, tú me vas a hablar en newtons, las fuerzas, ¿ah? Entonces tenemos para platicar con los dos, ¿no? Con quien sea, ¿no? Bueno, pues les estoy proponiendo esto. El problema es así, que sean 150 newtons, porque es la cantidad o la unidad, perdón, de fuerza en nuestro sistema internacional y en metros kilogramos segundo es el newton. Sí, entonces, bueno, hay que saber dónde es uno y dónde es otro, ¿no? Debemos saber las dos formas. Entonces, newtons. Bueno, entonces aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues aquí sigo la fórmula, dice eh, tau es igual a la fuerza 150 newton por la distancia. ¿La distancia entre qué? Entre los ejes, acuérdense. Siempre esta está a 90 grados de cómo estén actuando las fuerzas. 90 grados. ¿Cómo las mido? De aquí hasta acá, al eje. ¿Sí? Al eje. No me fijo que la punta de la flecha, que la colita de la flecha, no. Entre los ejes, estos rojos que estamos viendo aquí. El eje son líneas infinitas, estas van hasta el infinito, al infinito, ¿sí? Y la distancia que hay entre estas, sí, son a 90 grados, ¿sí? A 90 grados de posición. Entonces estos mismos punto 40 son estos mismos punto 40, ¿sí? Esa es la D, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta porque más adelante es un dato muy importante. Entonces, punto 40 metros. Entonces ya tengo que son 150 por punto 40, que esto nos da 150 por punto 40, nos da 60. Entonces tenemos que tau es igual a 60. ¿Con qué unidades? Las unidades que tenemos ahora son newton por metro. Newton metro. Entonces, el momento de torsión también lo podemos mencionar en newton por metro. Son 60 newton por metro. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Ah, pues que esto es tan efectivo como un giro en el cual tengo una palanca de 1 metro y le estoy cargando, ¿sí? Le estoy cargando, bueno, por la forma en que lo dibujé así digo que lo estoy cargando, pero que le estoy aplicando una fuerza de 60 newton. Es tan efectivo como eso. Sí, que en 1 metro estoy aplicando una fuerza de 60 newton. A ver, déjenme checo 150 por punto 4 si estamos bien. 60 newton en una palanca de 1 metro. ¿Sí? Newton metro, también conocido como newtómetros. ¿Sí escucharon? ¿Escucharon bien? También le podemos decir a los newton metros los newtómetros. Son 60 newtómetros. Y así lo entendemos. ¿Sí? Pero ustedes van a decirme, achis, Newton metro. Yo recuerdo que en física 1 nos dijeron que Newton punto metro significaba el Joule. Y hicieron bien su tarea y tienen buena memoria porque los Newton punto metro son los Joules. Pero fíjense que aquí no son Newton punto metros, son Newton metros, son newtómetros. Esto viene de la idea de el trabajo. Lo voy a escribir así porque alguien lo escribe con W, con una T. Le voy a decir trabajo así claramente en español. Y el trabajo es la fuerza por
el desplazamiento, el producto punto, si se fijan ahí les ponían un punto, el producto punto de la fuerza por el desplazamiento, que la fuerza se mide en Newton, como habíamos dicho, por el desplazamiento que se mide en metros. Y entonces aquí tenemos esa coincidencia. La diferencia la veo aquí en el punto. Este es el producto punto. ¿Qué significa un producto punto en física? Que estoy trabajando con dos cantidades vectoriales que me van a dar una cantidad. Fíjense, este puntito significa cantidad escalar. ¿Sí? Entonces son unos conceptos muy diferentes. Porque nosotros estamos trabajando ahorita con este momento torsionante que es una cantidad vectorial. De donde esto, si ustedes se fijan aquí escribí F por con una cruz. Este es el producto cruz. Cuando vean un producto cruz así en física significa que es un vectorial, por eso le voy a poner una flechita, por un escalar, que le voy a poner un punto. Y el resultado, un escalar por un vectorial me da un vectorial. ¿Se fijan? Entonces lo que hemos obtenido como resultado es una cantidad vectorial. ¿Sí? Tau, 60 Newton metros, cantidad vectorial. A ver, cantidad vectorial, hacemos memoria. ¿Qué tengo que mencionar de las cantidades vectoriales? La magnitud, la dirección y el sentido. Tome nota de esto. Sí, es una cantidad vectorial. ¿Qué obtuve con estos 60 Newton metros? La intensidad o magnitud. Eso es lo que me dicen estos 60 Newton metros. La magnitud. La dirección. Tome nota de esto. La dirección del momento de torsión siempre es una dirección circular. Siempre. O va a hacer esto o va a hacer esto. Pero la dirección siempre es circular, por eso se sobreentiende. Aquí no escribo una dirección como en el caso de las fuerzas X o Y, sino siempre sobreentiendo, ya con que me hayan dicho que es un tau o momento torsionante, sobreentiendo la dirección es circular, circular. Ok, entonces tengo magnitud, dirección. Sentido, tomen este otro dato. El sentido es, si esta dirección se recorre, fíjense bien, ¿se alcanza a ver en la cámara? Si esta dirección se recorre en un sentido, como las manecillas del reloj, fíjense, si esta dirección va recorriéndose como, ¿sí? Así miren, en sentido de las manecillas del reloj, lo vamos a considerar como un sentido negativo. ¿Sí? Por eso el problema anterior no me metí en eso, pero lo hice a propósito que no tuviera que escribir el signo, porque igual que este, fíjense, si aquí está el apoyo y está la reacción cuando este ataque, ¿cómo va a girar? Contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí observan? Entonces, cuando sea contrario a las manecillas del reloj, lo consideramos positivo. Entonces, ¿qué me falta escribir aquí? Que es de signo positivo. Y entonces es una cantidad vectorial en la cual entiendo la magnitud 60 Newton metros. Dirección, sobreentiendo que es circular y de un sentido contra las manecillas del reloj, es decir, positivo, contra las manecillas del reloj. Bien, entonces este es el tema de momento de torsión.